vamos a conversar con Emilio Noguerol para hablar precisamente de ciudadanía. Ayer tuvimos una mesa de diálogo muy interesante con Gisela Sotelo y con Eduardo Salmón, en la que hablábamos un poco de la necesidad de crear ciudadanía, de rescatar algunos espacios en los que la ciudadanía pueda ser parte activa de la actividad política, de la toma de decisiones y sobre todo de la fiscalización del poder que tienen nuestras autoridades. Emilio ha escrito precisamente ayer un artículo muy interesante en La República. Él se encuentra enlazado con nosotros vía Zoom y vamos a conversar precisamente sobre la necesidad de implantar estas asambleas ciudadanas, como las ha denominado él, y que son, repito, una propuesta bastante interesante para de alguna manera recobrar el poder por parte de los ciudadanos. Emilio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Paco. Encantado de estar acá en tu programa, conversar contigo y poder, como tú bien lo has dicho, hablar de este ejercicio de construcción de ciudadanía que es tan importante y tan necesario en épocas de mucha alteración como las que estamos viviendo. Yo quería empezar preguntándote por cómo implementar estas asambleas ciudadanas, cómo hacer partícipe al ciudadano del control, de la fiscalización y de alguna manera de vincularlo más estrechamente a la política en estos tiempos en los que hay una anomia contra la política, ¿no? Una especie de no querer involucrarse en este tema para todos los peruanos en particular. Sí, lo primero que hay que tener claro es que estas asambleas ciudadanas ya se han dado en diferentes países del mundo y países muy distintos, países europeos, países argentinos, hasta incluso en Oceanía. Y han sido exitosas. ¿Exitosas por qué? Porque han logrado cambios que le puedan gustar a cierto sector ideológico y a otro no, no necesariamente. Han sido exitosas. ¿Por qué? Porque han logrado sentar en un mismo espacio a posiciones diferentes, a ciudadanos con ideas completamente opuestas y han afianzado este ejercicio de ciudadanía en el sentido en que se ha deliberado asuntos públicos y se ha vuelto a traer al ciudadano al ejercicio de la toma de decisiones de la cosa pública, en una visión muy distinta a la democracia instrumental, que es la que impera en países como el nuestro, ¿no? Una democracia que funciona pues cada 4 años, cada 5 años, cuando vamos a depositar nuestro voto, y de la cual nos tenemos que olvidar porque ya escogimos a nuestros representantes y serán ellos los que tomen decisiones por nosotros, ¿no? Esto apunta más bien hacia una idea de una democracia participativa, deliberativa, en donde el ejercicio del poder sigue en manos del ciudadano y podemos tener un control constante y continuo sobre esos representantes a los que les hemos dado nuestro mandato. Pero además mezcla la toma de decisiones de los representantes con la toma de decisiones propias de la ciudadanía y así no nos aleja de la cosa pública. Entonces, esto ya ha ocurrido, es algo que funciona y que además ayuda a temperar los ánimos de una ciudadanía pues, que siente que sus representantes no la escuchan, ¿no? Ahora, ¿cómo implementarlas y cómo crearlas, ¿no? Porque, digamos, espacios de diálogo, mal que bien, existen a través de las redes sociales, ¿no? Donde los ánimos se crispan, donde el insulto predomina, pero de alguna manera existe este espacio en lo que los ciudadanos debatimos, una suerte de ágora digital de estos tiempos, pero se necesita de alguna manera formalizar estos espacios, ¿no? Crearlos de alguna manera, darles una personalidad, una visibilidad. ¿Cómo lograr ese objetivo, Emilio? Bueno, eso es una bandera que cualquier actor con iniciativa legislativa podría enarbolar, ¿no? Se podría plantear, como bien lo decía en esta columna en La República. Me invitaron el día de ayer a colaborar y yo encantado de poder hacerlo. Pero planteaba esta idea, ¿no? Se puede ayornar la ley de participación ciudadana que nos da a nosotros los ciudadanos la posibilidad de plantear referéndums, la posibilidad de plantear iniciativas legislativas e iniciativas de reforma constitucional. Esa es la ley donde debería estar institucionalizado este concepto de asamblea ciudadana, pero para temas macro, para temas de asuntos públicos que tú y yo el día de hoy nos tomamos un café y decimos, oye, de esto tenemos que hablar
con todo el país y hay que organizar una asamblea ciudadana. Pero para temas locales, el camino es mucho más sencillo. ¿Por qué? La Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ya ha establecido desde el año 2002-2003 una serie de mecanismos de participación local, vecinal, de concertación entre autoridades en diferentes niveles, regionales, provinciales, distritales, para que se conversen los asuntos de la ciudad y aquellas necesidades que están latentes en la población puedan ser procesadas y convertidas pues en demandas y en acciones de parte de nuestras autoridades. Estos consejos, que son consejos de participación distrital, de participación provincial o de regional, incluso con una figura sui generis que se llama la Asamblea Metropolitana de Lima, existen ya en nuestra Ley Orgánica de Municipalidades. Yo venía investigando esto porque parte de mi tesis para la titulación como abogado fue analizar la sostenibilidad política del régimen metropolitano de Lima. E identifiqué una serie de falencias, una serie de carencias en la Asamblea Metropolitana, que es este espacio de integración de la ciudadanía con los múltiples actores públicos. ¿Qué está pasando con estos espacios? Están siendo subutilizados, ¿no? O son formalidades. Por ejemplo, la Asamblea Metropolitana sesiona como mínimo, establecido por la ordenanza metropolitana, 2 veces al año. ¿Cuántas veces sesiona al año? 2 veces. Se cumple con el mínimo y ahí quedó. Existe todo un formato de participación de organizaciones de base, de la academia, del sector civil, pero cuando ya están en la asamblea, después de unas elecciones muy complejas, además con una ordenanza metropolitana que más bien, siento yo, aleja al ciudadano de este espacio, cuando ya están en la asamblea, finalmente no tienen voto y la voz no la ejercen, o no van a la asamblea los representantes. Entonces, lo que vemos es que tenemos la ley formal, tenemos los espacios creados, pero no están siendo utilizados. Y un poco lo que termino diciendo en la columna de ayer es, los instrumentos, aunque perfectibles, están en nuestra legislación. Trabajemos la voluntad. Y eso es lo que trato de hacer y me gusta este emprendimiento que ha arrancado y que ha generado interés en ti y en Nativa también. Pero además, yo creo que es una herramienta muy importante para luchar contra algo que se ha convertido en pan de cada día en la política, no solo nacional, sino global, creo yo, que es el populismo, ¿no? Y tú citas precisamente la idea de Fukuyama frente a cómo derrotar al populismo que va ganando cada vez más terreno, y es precisamente involucrando a la ciudadanía, creando una conciencia ciudadana que pueda de alguna manera tumbarse, ¿no?, estos mitos populistas que finalmente van ganando terreno y se instalan en las políticas de los países y en las ciudades. Así es, Paco. Ese es el libro que yo citaba de Francis Fukuyama, El liberalismo y sus desencantos. Y un poco lo que nos comenta, ahí lo dejo para que le puedan sacar una foto y por ahí buscar su contenido. Lo que nos comenta Fukuyama es que hay un desgaste muy fuerte a nivel mundial sobre la democracia liberal, y esto es muy peligroso porque, claro, como está fallando, como hay estructuras que no se han actualizado lo suficientemente, de pronto los ciudadanos empiezan a decir, oye, quizás hay otras alternativas a la democracia que puedan ser más útiles, que me puedan servir. Y ahí es donde aparecen estos discursos radicales, que son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque ese borrón y cuenta nueva que se puede plantear desde una extrema derecha o desde una extrema izquierda, ¿no? Los extremos se tocan, ese borrón y cuenta nueva que implica una falta de seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Muchos lo asocian con, no, la seguridad jurídica vamos a ponerla en el plano contractual. Claro, tú firmas un contrato o tú sacas una licencia y de pronto te cambian las reglas del juego y eso desestabiliza la economía. Sí, por supuesto, eso ocurre, pero la seguridad jurídica, viéndola desde el punto de vista del ciudadano de a pie, es realmente importante. Es la estabilidad de tus derechos. Y la democracia justamente se sostiene sobre el aseguramiento, ¿no?, de que va a haber una estabilidad en tus derechos fundamentales. En el momento en que eso se pierde, ¿no?, en que se deciden
pues cosas absolutamente nuevas, absolutamente experimentales, estamos llevando a la democracia al borde, ¿no? Y eso no es lo adecuado. Entonces hay que empezar a poner el ojo sobre aquellos mecanismos intermedios que nos puedan ayudar a reformular, pero dentro del orden jurídico y dentro del respeto de nuestros propios derechos fundamentales. Muchas gracias, Emilio, por haber estado con nosotros en la mañana de Nativa y haber conversado sobre este tema importante, la necesidad de generar ciudadanía, de crear nuevos espacios, de involucrarnos, de no dejar las cosas en las manos de políticos que a veces, lamentablemente, van a representar más sus intereses que los intereses de todos los peruanos o de los ciudadanos. Muchas gracias nuevamente, Emilio.